Hola, los saludo con gusto desde Morelia. Mi nombre es Víctor Manuel Jiménez Verduzco y soy profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Antes que nada, quiero agradecer a las y los organizadores del Cuarto Congreso Nacional de Sincretismo Artístico, particularmente a la doctora Patricia Ayala, por los esfuerzos para llevar a cabo año con año esta importante actividad académica, misma que nos permite contar con un espacio de encuentro con diversos colegas de importantes universidades de todo el país. Este congreso tiene ya sin duda un lugar importante en el debate artístico. En las circunstancias en las que nos encontramos vale mucho la pena continuar haciendo esfuerzos para que el trabajo no se detenga y podamos seguir contribuyendo desde nuestro lugar a la formación cultural de nuestro país. Por todo ello, un saludo afectuoso desde nuestra universidad para todo el equipo de trabajo. Mi ponencia lleva el título de Rastros del objeto común como signo en las artes visuales. Y comienzo leyendo. La potencia del objeto común como signo incorpora una cantidad importante de elementos culturales adheridos profundamente en su materialidad. Los estudios más arraigados en teoría de signos identifican esta idea con la presencia, algo que está para alguien, según Peirce, es decir, la referencia a una lectura de interpretación que se hace de un objeto, de un elemento o de una cosa. Abro cita. El uso de signos es algo tan natural en los individuos de la especie humana que nos resulta imposible imaginarnos sin ellos. Los seres humanos somos en gran medida por nuestra capacidad de simbolizar la realidad y de representárnosla indirectamente mediante signos, por lo que su utilización nos parece propia y exclusivamente humana. Y sin embargo no lo es. Otras muchas especies animales usan signos para comunicarse e incluso para representar procesos o acciones. Pero lo cierto es que ninguna de ellas lo hace con las mismas características y la complejidad de la nuestra, lo que provoca esa sensación de propiedad intelectual que tenemos en relación con su uso. No es de extrañar, por tanto, que una actividad tan cercana y tan sustancial de la humanidad haya sido el centro del pensamiento y del concepto que los propios seres humanos han tenido desde la antigüedad sobre sí mismos, identificándose a menudo con la capacidad de simbolización de la realidad y esta con las capacidades intelectivas que caracterizan a nuestra especie. Francisco José Salguero, Teoría General de los Signos y del Significado, fin de cita. La capacidad que tenemos como seres humanos de simbolizar la realidad es el punto medular de la importancia que estos adquieren en un sistema de signos como pueden ser las artes. En ese sentido, cualquier elemento dispuesto en un mapa, obra de arte, adquiere una fuerte potencia de provocación, como disparador de elaborados procesos mentales y sensibles que dan forma a la interpretación que hacemos de ella. Interpretar un objeto común, identificarlo, hacer cuenta de su presencia, es realizar una lectura a profundidad, muchas veces inconsciente, desde nuestras capacidades intelectivas. De esta manera, el objeto común proporciona a una obra de arte elementos muy particulares que de otra forma son imposibles. Así como la pintura al óleo presenta particularidades propias imposibles para otros recursos pictóricos, el objeto común dispone en el mapa de una obra artística complejos entramados de significaciones que no son posibles de otra manera. Por ello, ha sido incorporado paulatinamente, pero de forma consistente, como una herramienta de significación en las artes visuales, particularmente en el siglo XX en las lógicas de los objets trouvés, el ready-made, el collage, los ensamblajes, etc., por diferentes artistas que han intentado destacar este contenido, aplicándolos de diversas formas a sus discursos particulares. Cabe destacar que hablar de arte-objeto como definición
sería reducir mucho las posibilidades significativas, quizás solamente a los valores estéticos de una obra. No, no se habla aquí solo de, entre comillas, arte-objeto. Más bien, se intenta identificar otro tipo de prácticas que no se circunscriben a una sola definición, sino que prescinden de ella para desarrollar en mayor amplitud, de forma más libre, los elementos significativos del objeto común, rebasando incluso delimitaciones disciplinares como música, artes plásticas, danza, arquitectura, cine, entre otras, y que las atraviesan en múltiples direcciones hasta el grado de lo indefinible. Por ello, las herramientas tradicionales de significación, que parten desde el gusto o del valor de mercado, resultan inútiles para llevar a cabo un juicio amplio sobre una obra. Desde esa perspectiva, solo es posible una lectura limitada de los signos implícitos en el objeto. Solo se está llevando a cabo una consideración mínima de esos signos. Por ejemplo, el valor de mercado solo es un indicador que deja fuera valores simbólicos, valores afectivos, valores históricos, entre otros. No es posible llevar a cabo una relación intelectiva con algo si se dejan fuera toda la amplitud de relaciones que se pueden desprender de un signo obra de arte. Una de las características que han sido asociadas al uso del objeto común en las artes visuales son aquellas que se relacionan con un carácter contracultural de los sistemas hegemónicos establecidos. A pesar de que la incorporación de estos objetos tiene una larga historia ya, todavía comportan agentes que disocian las nociones más conservadoras de aquello que se entiende como arte. Los sistemas hegemónicos, como políticas de control, han desarrollado una cantidad impresionante de estrategias tendientes a mantener su estado, a contrarrestar toda disidencia. Pero al mismo tiempo, en la misma medida, han aparecido diversos métodos de secesión. En ese sentido, las prácticas que incorporan objetos comunes han tenido que trabajar constantemente aprovechando todas las ventajas que ofrecen las sombras. Abro cita. En contextos espaciotemporales muy alejados de las artes específicas, en los últimos años hemos sido testigos de la aparición de una amplia gama de otras prácticas que, a pesar de tener ciertas afinidades y relaciones con las artes específicas, solo pueden entenderse como arte relacional y que en casi ningún momento intentan reclamar un estatus artístico. En muchos casos, estas formas de producción simbólica cuestionan y rompen implícitamente las formas de lo artístico, rescatando los objetivos que deberían corresponder a las artes de forma mucho más eficiente. Sin embargo, el estudio de estas prácticas nunca ha sido tomado en serio. Incluso la filosofía estética contemporánea suele utilizarlos solo en la medida en que son definidos como no arte, en un esfuerzo apresurado para asegurar las fronteras de lo que convencionalmente se distingue como arte. Stephen Wright, 2004. Fin de cita. En este punto, las ideas trazadas por el investigador canadiense, sus ideas sobre lo clandestino, su forma de revisar lo artístico y lo que está más allá del dominio visible de este, sus vínculos con lo sociológico, las relaciones que hace entre teoría del arte y las estrategias de guerrilla. En ellas, Wright piensa que el arte vive atrapado en un sistema de representación, en un concentrado integral que vive en las galerías, en los museos o en las bienales, que se traza solo en relación con valores contemplativos, que están lejos de ser significantes en términos de la complejidad de la conciencia perspectiva o los estímulos de la cognición sensorial. Por esto el arte que incorpora objetos comunes se encuentra muy lejos de aquello que podríamos esperar de él en términos de sistema aurático. Se trata, desde esta perspectiva, de replantear todo el sistema de producción artístico dominante en el siglo XX, repensar el arte en términos de sus procedimientos específicos, sus estrategias, sus operaciones, mecanismos encubiertos,
disciplinas ajenas, frivolidad, y no en términos de sus fines específicos, obras y objetos de culto. Así, algunos de los momentos potentes de la actividad artística en términos de transformación resultan paradójicamente de la actividad creativa que no cabe dentro de las definiciones aceptadas en el término arte. Como bien dice Wright, cuando se reciclan, se confunden y se diluyen las habilidades artísticas, percepciones y hábitos, y se regresan efectivamente a la economía simbólica de lo real. Ese retorno de lo real, de la aplicación en el arte de la materia, tal como se encuentra en la vida diaria, con todas aquellas características que le implica su contexto histórico, fue ya estudiado profundamente por investigadores como Arthur Danto en La transfiguración del lugar común o Hal Foster justamente en El retorno de lo real. Estudios en donde, por ejemplo, la pregunta eterna sobre si algo es arte o no se transforma por una pregunta diferente. ¿Cuándo se produce el arte? Este es un sencillo cambio semántico, pero que transforma radicalmente la discusión ontológica del arte. Es, en la pregunta ¿cuándo es arte?, en el momento en que un objeto común protagoniza una obra artística. Es, en la pregunta ¿cuándo es arte?, la posición de algo en un sitio distinto a lo habitual. Es, en la pregunta ¿cuándo es arte?, que sucede la transfiguración de significados de lo banal al ser incorporados en el campo del arte. Cuándo es arte es una invitación a participar en todas las posibilidades que una obra despliega a partir de sus capacidades lingüísticas, de interpretación, de codificación, de relaciones, de sugerencias. Forma parte de un proceso que busca extender las posibilidades artísticas a los cuerpos reales y más allá, incluso a los sitios, a los lugares, más allá del cuerpo en donde se tejen todas las formas de la relación social. Es un mecanismo que relativiza los juicios, los sistemas de valoración, las definiciones, etc., y que pone de manifiesto el carácter subjetivo que funciona en la simbolización de la realidad. Muchas gracias.